Y es que yo fui un trader muy indisciplinado. Yo creía que era simplemente venir, sentarse frente a un Y ya, y gráfico y fácil. darle. Empecé a conocer más personas porque hay algo en el universo que como que cuando ya estás preparado comienza a llegar gente a tu vida. Claro, porque es que te empiezas a alinear como con la vibración de esas personas, entonces empiezan a llegar y eso es un tema interesante, es como una nueva temporada, ¿no? O sea, no pasamos de no saber nada al éxito total en el trading de la noche a la mañana. Pasamos el proceso, pagamos el precio. Hey trader, te doy la bienvenida a este nuevo podcast y en este nuevo episodio estoy con John. ¿Cómo vamos, John? Mucho ¿Cómo estás? gusto, Tigre. Muy bien, gracias a Dios. Agradecido de esta invitación tuya para ser parte pues de este espacio. Y nada, mi hermana, aquí con ganas de darla toda, de expresarle todos los conocimientos y mis consejos a las personas que están al otro lado escuchando. Bueno, no, de una. Entonces, a ver, John, contanos un poquito sobre tu historia. Bueno, cuéntame y a los que nos están escuchando por acá, ¿cuánto tiempo llevas haciendo trading? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo ha sido como esa historia que ahorita nos estabas contando un poquito de ella antes de empezar a grabar? Contanos cómo fue eso. Bueno, soy Jan Albarán, para los que no me conocen. Tengo 33 años. Aunque no lo No, no parezca, parece, no parezco 33 años ya. no parece. De los cuales ya llevo más o menos 5 años haciendo trading. Ha sido un proceso de altibajos, no ha sido fácil el proceso y más porque creo que aquí toco vibras de mucha gente que yo creo que se identifica. Y es Ujú. que yo fui un trader muy indisciplinado al inicio de mi Ok. carrera. Entonces, algo de lo que yo no entendía era esa parte que había que tener disciplina, que había que tener enfoque. Yo creía que era simplemente venir, sentarse frente a un Y ya, y gráfico y fácil. darle. Ujú. Entonces, me costó mucho al inicio. Fueron casi 2 años, 3 años donde guerrillé con el mercado, sufrí. Pero en esos 2 años habías como estudiado con alguien o empezaste a hacerlo así de manera Yo empírica, con empecé empírico. videos. Ya, qué locura. Yo empecé empírico. Es más, yo cuando inicié en el trading, pues yo trabajaba en una compañía, yo vengo del sector avícola. Ok. Entonces, yo trabajé casi 10 años en la compañía, en la parte logística, y pues me tocaba hacer muchas cosas. Y un día dije, me cansé de ser empleado, ya no quiero más. Veía mucha Es que gente en el, 10 en el años. mismo rol. Mis compañeros de equipo eran gente de 15 años, 10 años, Claro. 20 años, en el mismo cargo, los mismos salarios, la misma rutina todo el tiempo. Entonces dije un día, no, no quiero más esto para mi vida. Entonces empecé a investigar de negocios digitales y llegué al trading. Pero yo empecé por las opciones binarias, que yo le digo sicarias. Opciones y... Porque es un martirio realmente operar ese mercado y no sé cómo hay gente que le saque rentabilidad. Hay gente que le saca, pero Es como, sí, o sea, al final terminan entendiendo cómo funciona muy bien pero es como que lo veo yo de una apuesta más que realmente hacer trading como tal. sí, realmente dicen que es como el patio trasero, el casino del trading, Sí, de las lamentablemente. inversiones como tal. Pero yo en ese sentido no sé si agradecerles o no, porque a ver, muchas personas conocen el trading gracias a, Sí, a las opciones binarias y han cambiado su vida, no en las opciones binarias, sino ya en el trading. sí, total. Pero muchas otras, que es lo que hablamos el otro día en el evento, lo que decía Kat, por ejemplo, es que muchas personas hasta han querido suicidarse por ese tema, o sea, que es un tema muy, muy, muy delicado, realmente. Sí, total, total. Es como una puerta de entrada hacia un mundo mucho más grande y más amplio, realmente. Me gusta mucho compararlo con lo que dice Kevin True, que cuando uno tiene su ventanita de radar, uno Ujú. ve un pequeño espacio, pero realmente cuando uno comienza a amplificarse más, uno ya ve el horizonte más grande. Ve la punta del iceberg, pero luego ya ve el completo. Ok, Exacto, entonces cuando eso llegó ahí a esa parte de mi visión de ver ese negocio porque te lo pinta muy fácil y todo, claro. empecé a enamorar porque uno se enamora de la plata. O sea, vamos a hablar de realmente Ujú. uno entra al trading es por el dinero, más que por la pasión de sentarse a mirar en un gráfico. Sí, tal cual. Entonces uno entra con ese afán del dinero, entonces en las opciones binarias pues le ofrecen eso a uno, ese es el gancho. Sí, te venden como eso para... Qué Exacto, locura. entonces entré ahí, me fue re mal, o sea, quemé plata, no te imaginas el desastre que fue. Qué locura. Y luego comencé a investigar más. Yo dije un día, venga, realmente hay algo más que se puede hacer en ese negocio. Entonces empecé a investigar, vi grupos y llegué a un punto donde empecé a conocer personas. Empecé a meterme en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp. Empezar a llenarse de spam de todo lado. Sí, horrible. Pero llega un punto donde vos comenzás a compartir con las personas. Entonces como que Claro. interactuar, como que hacer feeling con gente que vos ni tenías idea. Entonces Ujú. empecé a conocer gente de Medellín, de la costa, gente también que venía con las mismas ilusiones de uno de Que aprender apenas y también están comenzando. apenas comenzando. Entonces nos quedamos un grupito en WhatsApp. Entonces Ok. en el grupito en el WhatsApp empezamos a mirar, ve que salió por acá este curso. Entonces mirábamos el curso.
ve que salió por acá ese entrenamiento en YouTube, entonces sí, vamos a YouTube, Se mírale. iban todos de una. Entonces todos, ¿Cuántas personas están en el grupo? empezamos 45 y tú me preguntas hoy en día, 5 años después, ¿cuántos vamos? Te pongo 3, Qué locura, claro. porque fue un proceso duro, muchos se quedaron en el proceso. Entonces empecé a conocer gente, empecé a llegar pues al tema de Forex, que fue donde me enganché, y ya empezó a irme ya un poco mejor. Pero entonces yo me iba para la empresa, yo no había renunciado todavía, yo me iba para la empresa, colocaba mi portátil con el gráfico a un lado y el computador de la empresa al otro. Entonces yo mantenía con los dos computadores ahí. Eso me regañaba, me decían de todo. Me decían, no sé si lo puedo decir aquí, Lo que quieras, me, esto sin decía- me, filtro. me decían el bobo de Wall Street allá en la Qué pucha. compañía. Claro, porque las personas no La tienen gente, fe y no entienden la cómo gente no funciona. entiende, exacto. Y hoy en día pues tú ves la misma gente allá en lo mismo. Me preguntan, yo inclusive hace un año que vine acá a Medellín, tuve la oportunidad de salir con mi jefe, decirle a mi jefe, hey, te invito, ¿qué te querés tomar? ¿Para Qué dónde vamos? locura. Al jefe al que me pagaba a mí y hoy en día pues, si me entiendes, ya obviamente el estilo de vida y el ingreso pues aumenta muchísimo. Pero fue un proceso, yo pasé por eso. Entonces ya llegó un punto donde me estaba yendo como mejor y dije, pues este negocio está bueno. Primero porque me va a dar espacio de tiempo con mi familia, porque pues yo soy hijo único, entonces yo Ok, vivo con mi mamá, entonces mi mamá ya es una persona mayor de edad, ya tiene casi 75 80, ok. entonces pues depende mucho de mí. Y toda mi familia es de Manizales, vienen pues fuera de la ciudad, del país, entonces solamente donde yo vivo actualmente estamos los dos, prácticamente los Ok. dos. Entonces dije, yo necesito más tiempo para poder compartir con mi madre. Entonces, ese era uno de los ganchos también de que yo decía, más tiempo y poder dinero para poder salir a hacer diferentes Claro, actividades, empezar a compartir con ella, disfrutar. a Ujú. disfrutar con ella, ya que antes no lo podía hacer, ahora pues tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces dije un día, me está yendo mejor, renuncio. O sea, ¿y cuánto tiempo llevabas practicando con el trading antes de renunciar? O sea, ¿cuánto tiempo pasó en todo eso? Eso fue un proceso casi de 2 años, más o menos, dos Ok, años y o sea, medio. ya 2 años y ya dijiste, me voy. Exacto. Sí, dije me voy. Pero me dije me voy es que me sacaron de la compañía. O sea, o sea, ya venía con la intención de renunciar, Ajá, pero en el momento mi pensamiento era como que yo renuncio, pero también renuncio a muchas cosas, casi 10 11 años estando en la misma compañía. Entonces yo decía, no, pero venga, yo renuncio, me está yendo bien, pero necesito mantenerme otro tiempo más. claro. Porque no. Entonces, ya tantos memos que me ponían de tu computador, lo mismo, según día me dijeron, no, ¿sabes qué? Chao. Ya. Entonces dije, perfecto, fue muy importante. O sea, Me trajiste, o sea, yo digo lo... que sí, lo atraje y digo que yo salí de esa compañía agradeciéndole a todo mundo. O sea, cuando yo fui por la carta a recursos humanos, que yo fui, le agradecí, me abracé con la de recursos humanos, entonces ya digo, como que yo sé por qué con Porque una está actitud, feliz. porque estaba feliz de que lo echaron. Claro, Entonces, pues normalmente yo estar acostumbrado a todo el mundo ahí como llorando y como sí, que, entonces yo me recorrí toda la compañía, le agradecí a todo el mundo, porque pues claro, casi 10 años compartiendo, claro, digamos, una familia ya. eso se vuelve una segunda familia más para uno. Ujú. Yo no está prácticamente todo el tiempo, porque yo me iba de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a mi casa casi a las 8 de la noche. Entonces, imagina de todo eso y mi madre se quedaba sola en la casa. Entonces, Claro. esas eran las que yo decía, pucha, lo logré. Al menos yo iba a poder pasar más tiempo con mi mamá. Entonces, yo salí feliz, empecé a gestionar fondos de personas, porque yo creo que, y aquí es algo de lo que a lo mejor mucha gente quiere venir a hacer en el mundo del trading, y es que cuando ya te está yendo bien, empezar a gestionar fondos de personas. Ujú. Y yo hoy en día les digo, ya tenemos empresas de fondeo que lo hacen, te patrocinan, te dan acceso a capital más alto. Ya uno Y no sin tiene tanto riesgo. exacto, ya no tiene esa necesidad de ir a gestionar dinero a otro. Entonces, a las personas que de pronto tienen ese pensamiento, yo les digo siempre, enfóquense en su proceso, en fondearse, que ustedes no tienen necesidad de trabajarle dinero a más personas. Claro, y es diferente porque obviamente cuando tienes dinero de personas están ahí como que, bueno, ¿qué, hubo? ¿Qué pasa? En cambio una empresa de fondeo, pues tiene la prueba y ya haga lo que sea, y, o Exactamente. sea, cumpla las reglas y listo. Y si la perdiste, pues sabes que eres tú solamente el responsable y ya no hay nadie detrás tuyo. Ujú. Pero con capital de personas, pues obviamente está la presión de la gente, que la gente quiere pues sus resultados. Entonces yo le digo a todo mundo, si quieren llegar a ese nivel de poder elevar su nivel de ingresos, enfóquense en una buena empresa de Una empresa de fondeo, fondeo. su examen y su proceso. Y la rompen. No tienen necesidad de llegar a ese estrés, porque realmente es un estrés. Yo pasé por eso. Te cuento, yo después de que en ese momento yo no conocía las empresas de fondeo. Claro. Entonces, estoy hablando de unos 4 años atrás, tres No, años es que atrás. eso no sonaba casi mucho, o sea, Sí, realmente sonaba muy yo poco. realmente tengo que conocer la empresa de fondeo hace menos de un año, realmente. Genial.
Las había escuchado, pero pues nunca las había O trabajado. sea, nunca te había dado por, bueno, vamos a ver Sí, qué pasa aquí con esto. exacto. Entonces yo dije, bueno, me está yendo bien. Entonces yo, de todo el grupo de personas con las que arrancamos, solamente me quedé con un amigo, que es como el que interactúo, que es Anderson, con el que actualmente hago trading en Ok. vivo, en sala. Entonces le dije, montemos un fondo. Y nada más de creer que la gente, a pesar de que nosotros tenemos un canal pequeñito, todo, Mm. mucha gente llegó interesada y reunimos un capital bastante interesante, ¿De casi, cuánto fue? casi rozando los 100.000. Ok. O sea, para empezar nosotros, que venga la gente y te deposita su dinero, pues fueron casi 100.000 que reunimos. 100.000 cien mil ok. dólares, exacto. Entonces, empezamos con el primer año, los primeros meses nos fue re bien, o sea, íbamos bien, pero empezó la época de noviembre, diciembre, y caímos en la racha negativa, o sea, veníamos, antes de montar el fondo, veníamos en una racha súper positiva. Veníamos ganándole a Raimundo y todo el mundo al mercado. Entonces nos creamos, el ego El se ego. infla durísimo. Entonces nosotros no, los más cracks. Montamos, nos iba re bien. Pero cuando llegó el momento negativo, la racha, No estaban preparados para no eso. estábamos preparados para eso. O sea, nos pegó una desinflada terrible. Qué locura. Empezamos, o sea, llega un punto donde éramos dos traders y puedes creer que la primera semana empezamos negativos, luego la segunda otra vez un poquito negativo, entonces ya la gente acostumbrada a ver profits Claro. comienza, hey mano, ¿qué está pasando? Tire, ¿qué está pasando? Entonces créeme que a la gente, al novato, al que está empezando, que lleva un año, 2 años en el trading y ya quiere venir a hacer eso, créeme que esa presión te agobia. Entonces nosotros veníamos y la presión comenzó a... No, y es que presión propia, aparte de la presión de las mismas personas, como que, bueno, ¿qué está pasando? Entonces que el querer mostrar resultados termina jugando en contra. Exacto, esa es Ujú. una. Entonces éramos dos personas trabajando, operando y no le pegábamos a una. Trade que entrábamos, más se demoraba en colocarle el trade que irse al stop. Qué locura. Era una cosa terrible. Entonces un día nos sentamos los días y nos ¿qué está pasando? Entonces vimos de realmente la presión nos estaba haciendo mucho, o sea, mal. O sea, estábamos haciendo peor de lo Ujú. que esperábamos y dijimos, ¿no? Preferimos entregar, así sea lo que quedó, pero entregar a la gente de su capital y ya luego mirar cómo le reponemos a la gente. O sea, fue un proceso que ya después de eso me tocó a mí venir y empezar a reponer, Empezar a volver capital. empezar a devolver capitales, que también fue otro proceso. Yo terminé quebrado, quebré el fondo y dije, ¿qué hago? Tenía mi iPhone, lo vendí. Tenía otras cosas, las vendí. El computador lo vendí para pues, empezar a sortear a la gente, A devolver dinero, a claro. devolver dinero, porque hay mucha gente que viene con... Hay gente que es muy neutral y dice, dale, yo te doy tiempo. Pero hay personas que dicen, necesito mi dinero ya. Se enloquecen. Se enloquecen totalmente. Hay gente que no entiende el negocio, que Ujú. también son riesgos, por más cara que tú seas, es un negocio de riesgo. Entonces dije, no hay de otra, hay que conseguir trabajo. Tengo que conseguir trabajo sí o sí. Entonces empecé a buscar trabajo y me dieron trabajo en una empresa papelera. Pero en este Ok. trabajo ya me tocaba, ya no era administrativo, sino que ya me tocaba a mí meterme en una planta, en una máquina de papel. Claro, ya no llegaste a un puesto alto, sino otra vez a un puesto Sí, no, bajo. ya, ya Claro. empecé por allá obrero. Claro, en el de inicio, claro. Qué locura. Entonces, uno metió una planta de papel madrugando a las 3 de la mañana, pasar en la planta a las 5, ponerse uno, yo no estaba acostumbrado a esas botas grandes Platina con, claro, exacto, qué locura. casco, gafas, tapaoídos, una camisa re gruesa, las medidas de seguridad, el calor que hace dentro de una planta papelera, de una máquina de papel, los secadores. Hasta que un día dije, ya llevaba como 6 meses, casi rozando el año, y dije, no, esto no es para mí. O sea, realmente me senté y dije, pero si yo sé cómo generar y en dólares, ¿por qué no lo hago? Claro, ¿y cuánto te pagaban? Mínimo. O mínimo. Claro, qué locura. Y ya lleva prácticamente un año sin mirar gráfica. O sea, me dio tan duro lo del fondo que yo me retiré completamente. Sí, te lastimó mucho emocionalmente eso. Exactamente. Y es lo que yo le digo a la gente, o sea, en este negocio vamos a cruzar ese altibajo de que ves que no ves la luz al final del túnel, de que los resultados no llegan pronto, todo eso hace parte del proceso, de la evolución y a la gente hay que decirle y a todos que les quede claro y es que tienen que vivir ese proceso. O sea, no pasamos de no saber nada al éxito total en el trading de la noche a la mañana. Pasamos el proceso, pagamos el precio. No, y es que ahí el proceso es el de cambiar uno, realmente, porque la gráfica sigue siendo la misma todo el tiempo. Exactamente. Y aquí hay algo curioso que yo le comparto a mi comunidad mucho en cuanto a psicología y es qué cambió después de, Ujú. ¿sí? Porque cuando yo volví a retomar el tema del trading, yo empecé a retrospectar de qué pasaba. Entonces yo ahí empecé a entender, venga, yo era un man, eh,
no era indisciplinado, ¿sí? No tenía un control de mis emociones, no era consciente de ellas, Ujú. no era consciente de algo que yo le comparto hoy en día a mi comunidad también es lo mismo. Cuando uno está haciendo trading, uno comienza a crear hábitos. Aunque no lo Claro. crean, cuando uno se sienta frente a un gráfico, la forma en la que tú te comportas en el gráfico inconscientemente se vuelve un hábito. Entonces, si tú Ujú. estás sobreoperando, si tú estás sobreapalancándote, y eso lo sigues haciendo a través del tiempo. Que se automatice, ya vas automáticamente, o sea, la gente ni se da cuenta en qué momento comete todos Exacto. esos Entonces, errores. eso se vuelve una programación en tu mente. Entonces, Ajá. salir de ese ciclo negativo es muy tremendo. Por eso yo hoy en día le digo a la gente, venga, usted quiere hacer trading, va a empezar de cero. No se enfoque en ver ese gran capital rápido. Enfóquense en así sean con $100, con 50, con lo que tenga, Pero hacer las comiénzalo. cosas bien. Ujú. Para que se vuelva un hábito hacerlo bien. Porque ya Claro. después desaprender eso negativo, Sí, es cuesta. jodido, claro. Cuesta muchísimo. Me costó casi un año entenderlo. Y casi un año metido en una máquina. Qué Entender locura. qué había pasado. Entonces empecé a leer temas de psicología, empecé a estudiar, a escuchar a Kevin Trudeau, empecé a escuchar, bueno, a muchos psicólogos que hablan sobre mentalidad y empecé a entender eso. Entonces dije, venga, yo tengo que cambiar eso. Empecé a conocer más personas porque hay algo en el universo que como que cuando ya estás preparado comienza a llegar gente a tu vida. Claro, porque es que te empiezas a alinear como con la vibración de esas personas, entonces empiezan a llegar y eso es un tema interesante. Es como una nueva temporada, así le Exacto, llamamos nosotros. exacto. Ujú. Entonces mira que cuando yo comencé como que, venga, tengo que volver a empezar. Entonces volví como a coger el gráfico por los laditos y ya llevaba como un mes, 2 meses como mirando gráfico, pero sin meter operaciones. Y como que miraba, analizaba y O no hacía sea, se nada. te sentabas a practicar y empezar. Ok. Exacto. Entonces un día me contactó un amigo, me dijo, hey, te estoy montando un fondo. Y una de mis líneas en el fondo va a ser de trading y necesito tutores de trading que sean buenos y vos eras bueno en su momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Me dijo, ¿qué pasó con eso? Entonces le conté la historia, todo lo que ha sucedido, cómo me va. Y me dijo, mi hermano, tome eso como una oportunidad, como una bendición. Me dijo, tómelo como una bendición. Sálgase de trabajar, enfóquese en el trading otra vez y ayúdenme. Qué locura. Entonces yo dije, venga, tengo una oportunidad, me están dando el tiempo para yo volverlo a O hacer. sea, él te iba a pagar O sea, él mientras prácticamente me iba a volvías a pagar coger la lo práctica. que me estaban pagando allá en la Te empresa. mandaron un ángel del cielo. Sí, o sea, prácticamente yo hoy en día le agradezco mucho al Tino porque Claro, estoy otra vez donde estoy. Si no, estaría todavía por allá con un casco, gafa y todo sudando hasta el alma. claro. Entonces, eh, dije, bueno, sí, empecemos nuevamente. Y empecé a coger otra vez el ritmo, la dinámica del trading, volver a estudiar qué ha sucedido conmigo. Y empecé a cambiar todo eso. Empecé a realmente a darme cuenta de que yo había sido todo menos resiliente en mi proceso. Que es algo de lo que uno de los principales problemas de los traders que están empezando es que son cero resilientes. Y yo le digo a la gente hoy en día, tú eres resiliente o eres un burrito más en este mundo del trading. ¿Por qué? Porque mucha gente que llega, por lo menos a la comunidad me dice, yo tengo mucho conocimiento. Ujú. Hay gente que me ha llegado que sabe muchísimo, pero sabe tanto que no sabe nada. Y yo le Claro, digo a la que la cabeza gente, llena de información. exacto, el hecho de que tú sepas, saber y no hacer es no saber. Ujú. Entonces el hecho de que tú sepas algo, pero no lo pongas en práctica, no lo sabes. Hay mucha gente que viene a este negocio, se llena de información, pero tampoco aprende sus errores. Entonces lo sigue cometiendo Y repetitivamente. eso mismo les pasa en la vida. O sea, Exacta, es como pisar exactamente. una piedra varias veces o, no sé, caerse en el mismo lugar varias veces, exactamente lo mismo. Exacto. Entonces yo les Ujú. cuento por lo menos mi historia de cuando yo era el trader indisciplinado, yo metía casi 200 operaciones en un día. Parecías un bot entonces. Imagínate, yo era un boto, No, no yo te creo. era una metralleta para darle. Sí, fue pucha. Eso era a lo que se movía, yo le entraba. Qué Entonces, locura. cambiar eso hoy en día prácticamente tengo mi operatividad de 3 4 operaciones en un día. Yo divido mi riesgo en un 0,5, ¿sí? O sea, en cero ese cinco momento cero uno operas. Yo opero 5 instrumentos. Ok, pero pones 3 operaciones, 4 por día. Yo pongo 3 o 4 dependiendo de cómo estén fluyendo. Si Ok, con una o dos operaciones tengo, ya no hago más. Si veo que interesante. hay dos operaciones que están como pegadas, como que no están fluyendo mucho, entonces si hay otro porque ya me gustan la volatilidad del mercado. Yo Ujú. opero el oro, los índices, las libras, que son instrumentos muy volátiles, pero hay vez en cuando que no todos dan buen target rápido. Claro, se quedan Entonces cuando quietos. de pronto están como muy pegados, entonces yo sí meto un riesgo adicional en otra entrada y cuando ya se desarrolla, pues entonces cierro la que tengo ahí como más pegada. Ok. De esa manera yo me voy distribuyendo, pero pasar de casi 200 operaciones en un día a 3 o 4 No, claro, máximo, es que era una locura. total.
Entonces, pero todo eso me llevó a mí a este punto a comprender realmente qué había pasado anteriormente, a comprender realmente que la disciplina se lo dicen mucho a uno en todo. Tú vas a ver Ujú. temas de trading, te dicen disciplina, pero realmente uno no es consciente de eso. Realmente disciplina es qué haces cuando te sientas frente al gráfico, antes de que te sientes frente al gráfico, después de que te paras del gráfico. Ujú. Es cómo canalizas tú esa energía y esa emoción. Porque cuando uno está en el gráfico, realmente, Claro. aunque uno diga que no, uno siente un grave estrés, de cierta manera. ¿Por qué? Porque uno está operando dinero, porque uno está con la expectativa de que sí se va a desarrollar o no. Entonces hay cositas que aparte de que uno lleva mucho tiempo, uno todavía tiene como... Ah, siempre se siente como esa adrenalina, porque al final es interesante, sí. Exacto. Y aparte, pues yo hago trading en vivo. Entonces estoy haciendo trading yo Uy, y claro. todavía tengo gente detrás mío replicándome. Entonces también hay un poquito de Otra presión presión ahí. adicional ahí. Exacto. Entonces, disciplina es todo eso. Cómo tú llevas tu operativa en una bitácora, por ejemplo. Yo Ujú. antes lo hacía en un gráfico en Excel y ponía qué hacía. Hoy en día lo que hago es en el modo TradingView, lo dejo marcado aprendí que viéndolo yo es más visual. Entonces, yo Ok. viendo el gráfico ahí, en el TradingView, todos los días digo, yo entré porque tomé esta decisión. Fallé porque mi estrategia falló, mi data negativa se expresó, Ujú. o fallé porque cometí yo el error. Pero ya lo tengo visualmente, O entonces lo mantienes aprendo. viendo ahí todo el tiempo. Qué Exacto, interesante. entonces lo tengo presente todo el tiempo, entonces me ayuda también para la confianza, a la confianza de la gente que me está viendo, porque pues yo muestro el gráfico ahí, O sea, entonces, muestras, eres transparente con lo que exacto. haces. Entonces yo le digo a Ujú. la gente, si esto pasó una vez, pues tiene que volver a pasar dos veces, porque el mercado es un ciclo Claro. constante. Ujú. Entonces eso le da confianza a la gente. Entonces pues ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso de muchos altibajos, pero aprendan realmente, disciplina. Ven, una pregunta. Tú ahorita estabas hablando de la resiliencia. ¿Para ti qué es? O sea, exactamente qué significa para ti eso. Para mí la resiliencia es cometer errores, pero aprender de ellos. Ok. No volverlos a repetir, porque eso es uno de los principales dentro del tema de la psicología, que he escuchado a mucha gente, psicólogos que son traders, que dicen que Ujú. uno de los aspectos más importantes y que más le cuesta a los traders novatos es eso, que son cero resilientes, Ok. porque cometen los errores, pero siguen cometiéndolos una y otra vez. Tú le dices a un trader, no sobreoperes, pero el trader sigue sobreoperando. O sea, no Entonces, son capaces de cambiar ese hábito negativo y... Ok. exactamente. Y en el trading uno tiene que ser resiliente. Uno tiene que aprender sí o sí de los errores. A mí algo que me gusta del trading es que te lleva a cambiar no solamente tu parte de cómo ves el gráfico, sino a ti como persona. Ujú. Porque si tú no eres resiliente, sí o sí el mercado te va a enseñar a ser resiliente. O te Sí, saca, exacto. te Sí. deja... El Ujú. mercado es el mejor maestro. Yo digo que de todos el mejor maestro es el mercado. Porque te cobra las lecciones tan caras que te pone a quemar cuentas, te pone stop loss por todo lado. Es Claro. el mejor maestro. También porque si tú eres una persona egocéntrica, de cierta manera, aquí yo he tenido alumnos que me dicen, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy, mejor dicho, esto va a ser fácil para mí, y entran y al mes, quemados. Claro, llegan con mucho ego Exacto, por entonces, sus carreras. A mí también me ha pasado con otras personas así. Justamente como ese tipo de abogados y no sé por qué. Es como que tienen cierta personalidad ese tipo de personas. exacto, Muy entonces curioso. como que, que quieren sabérselo todas y el Ujú. mercado es algo aparte. Entonces, si tú eres una persona egocéntrica, el mercado te coge y te dice no, porque el mercado te quita la razón muy rápido. Entonces, luchar contra eso, y eso es algo que yo le digo mucho cuando están empezando con la carrera, yo les digo, muchachos, yo soy muy técnico en mi análisis, pero cuando yo les enseño psicología más, yo les digo a la gente, cuando ustedes están con el mercado, cuando están luchando, tienen que ser conscientes de qué parte racional está trabajando, si es su Ujú. parte racional o su parte emocional. ¿Sí? Porque cuando tú estás, el mercado no te está dando la razón y de pronto tú te quedas pegado en el gráfico y en un stop loss y sigues operando y otro stop loss, ya esa parte irracional comienza a ser O sea, ya está volviéndose emocional esa parte. exacto, emocional, entonces ya comienza a cometer errores. Ujú. Ya entras en la data de la mayoría, porque la mayoría, yo conozco mucha gente que aún opera así. Uno Claro. dice, y uno ve una cantidad de contenido en YouTube sobre el tema, pero la gente lo sigue haciendo. Es porque no entienden realmente que uno tiene que controlar esa parte y sentarse. Y un ejercicio que me funcionó mucho a mí era que yo me quedaba sobreoperando y el corazón latiéndome aquí, el dolor de cabeza encima, estoy perdiendo. Hasta que un día entendí eso y dije, venga, ¿quién está actuando hoy? ¿Está trabajando el trader racional o el emocional? Entonces cuando yo como que no, es el emocional el que está trabajando, entonces me paraba
Y ahí tomaba agua, daba una vuelta y volvía al gráfico, entonces ya como que más despejado. Y empecé a hacer ese ejercicio y ya hoy en día digo, realmente es la emoción la que quiere trabajar hoy, hoy no, pero. Claro, hace parte de conocerse. Ven, ahorita que estás hablando de eso, ¿qué hábitos tienes antes de llegar al gráfico? O sea, porque hay muchas personas que publican y dicen, no, es que yo me levanto a las 5 de la mañana, corro, medito, hago esto, como otras. No, yo me levanto y me siento, porque les funciona. ¿Qué hábitos tienes tú con respecto a eso? Bueno, yo lo primero que hago en la mañana es, yo me tomo la ducha. Ujú, Lo segundo es que voy al gráfico, miro la parte fundamental, porque pues yo también trabajo con fundamentales. Entonces miro fundamental qué noticias hay en el día y ya miro el gráfico por encima. Eso lo hago más o menos tipo 7 y 7 y media de la mañana. ujú. Por la mañana lo miro y ya dejo descansar el gráfico, miro qué pasa porque yo arranco a hacer trading en vivo cerca de las 8 y media, 9 de la mañana, Porque operas índices. porque opero Claro. índices. Ujú. Entonces, ya pues ya he mirado el gráfico, ya más o menos en las zonas, ya marco, entonces yo soy más macro. Ok. Entonces mis targets se demoran un poco más en darse. Entonces yo miro cómo se está comportando el mercado y ya luego ya cuando entro a trading en vivo, después de haber desayunado, haber calmado las energías, hago una oración. Porque yo siempre hago una oración. Ok. Yo en mi escritorio tengo la Virgen, Qué tengo por chévere. ahí un Geisha. Entonces yo hago mi oración y digo que el Espíritu Santo me ilumine el día de hoy. Primero por mí y por la gente que me está replicando. Porque hay Claro. gente que está pasando sus cuentas de fondeo. Porque hay gente, yo tengo, hay muchos, inclusive la semana pasada un bro me escribió y me dijo, hey mano, logré pasar mi cuenta de fondeo, ya estoy fondeado y estoy haciendo la segunda fase Qué de chévere. otra. Entonces, que me ilumine a mí para esa gente para poder expresarle las cosas. Porque algo también que me ayudó a mí el trading fue a expresarme un poco mejor. Aún no lo hago, pero sí, sí, créeme que la forma en la que me expresaba antes, actualmente, o sea, cambió radicalmente. Ok. Entonces, son cositas que le van mejorando aún. Y ya después de que ya estoy en el gráfico, ya yo me transformo, ya estoy en el gráfico, ya me transformo completamente. Claro que hacemos mucha dinámica y hablamos de la actualidad, de política, todo para sacar a la gente del contexto del gráfico y que la gente esté pegada al gráfico mirando qué Porque está quedan pasando. pegados ahí a ver qué se les da y tin, una operación, otra y otra y otra. Exacto. Claro. Entonces hablamos de muchas cosas dentro del trading en vivo, son casi 2 horas. Estamos ahí haciendo Chévere. trading en vivo, hablando de una cosa. Ya contamos con un equipo que ya contamos con psicólogos, ya contamos con gente que ha trabajado en bancos, entonces ellos les dan parte Qué de bacano. finanzas, de psicología, entonces entre todos compartimos ahí en el espacio. Y ya luego de que terminamos tipo 11 de la mañana, pues ya sí ya me dedico ya a hacer otras actividades en el día. Ya voy a almorzar, a atender a mi mamá, a hacer, bueno, ya las dinámicas que tengo en el Sí, día. ya el día a día. Ver una pregunta, puntos de vista. ¿Qué piensas? ¿No crees que las personas se pueden mal acostumbrar a hacer trading en vivo contigo y luego no hacerlo ellos por aparte? ¿O cómo funciona? O sea, ¿tú cómo los guías para que no se acostumbren? Porque qué tal que un día tú no te conectes o una semana, ¿qué pasaría con ellos? Aquí hay algo interesante y es que yo por lo menos yo hago trading en vivo, pero yo no soy de los que se cohíbe a la hora de hacer trading en vivo. ¿Sí me Ok. entiendes? Que yo le digo a la gente, hey muchachos, vamos a comprar aquí por punto y ya. Ujú. Sino que nosotros le explicamos, les enseñamos, o sea, prácticamente es una masterclass en vivo, Qué ¿sí? chévere. De por qué tomamos la decisión, qué podemos esperar y todo eso queda grabado para la gente. Por eso mucho del contenido de nosotros, por el contenido que yo subo prácticamente, la gente que lo ha visto, puede ver que hacemos el análisis y tal cual el análisis Ujú. y preparamos a la gente para eso. Le Ya. decimos cómo se pueden salir del mercado, qué esperar del mercado, en la parte fundamental también. O sea, nosotros vamos hablando todo el trading ¿no? Porque son 2 horas. Y tú sabes Claro, que es que... el hábito de un trader es esperar. Un trader Ujú. es como un francotirador, esperar a que se le dé la oportunidad. Entonces, le explicamos todo a la persona para que la persona entienda y ya más adelante cuando no quiera ser parte del trading en vivo, pues ya lo puede hacer Lo puedo solo. hacer solo, ok. Y yo les digo a la gente, este espacio más para hacer dinero, porque mucha gente lo ve como un espacio para hacer Es que dinero. eso, a eso me refiero, porque muchos van a llegar, no, es que yo aquí me fondeo y sigo todas las señales que me da él y ya entonces me quedo todo el tiempo acá. O sea, lo pueden Exacto. ver desde el lado fácil. Sí, mucha gente, yo le digo a la gente, Ujú. más que ver el tema del dinero es el aprendizaje. Ok, Lo que pueden aprender, porque pues estoy yo, que soy más técnico, está Anderson, que es más fundamental. Entonces de Anderson, yo aprendo todos los días de Anderson temas fundamentales. Anderson trabajó hasta el mercado de la carne. Una vez en un envío, decía, la carne tiene mercado, no tenía ni idea. ujú. Entonces, en esa parte, y hay mucha gente entre el trading en vivo que también tiene mucho conocimiento. Entonces hay gente, la gente también interactúa. Qué Y nos chévere. dicen, hey muchachos, yo trabajo este instrumento, hago esto. Entonces hay una interacción constante con la gente. Entonces hay aprendizaje, hay interacción, hay profit.
No vamos a decir que todos los días hacemos profit, pero Claro, sí hay días en los que salimos negativos, pero preparamos a la gente para eso, ya ¿sí? es que eso es importante, qué chévere. Para que la gente entienda. Si hay días, hay por lo menos días en que el mercado me da un target rápido en una hora y ya les digo, muchachos, ¿para qué vamos a operar más? Ujú. Hay gente que se queda aún esperando, muchachos, de otra ventana. Entonces, pero ¿para qué si ya tenemos un 4-1, 5-1, 3-1? ¿Ya para qué más? Ya el día siguiente, una compañera de nosotros dice, muchachos, descansen que todos los días pasa el bus. Y es real. O sea, todos Claro. los días hay una oportunidad nueva. Sí, porque el mercado está todo el tiempo moviéndose. Y el mercado todos Ujú. los días hace exactamente lo mismo. Entonces les explicamos de una manera muy fácil para que lo entiendan y lo hagan después solos si lo quieren hacer solos. Ok, Entonces, genial. ese espacio para mí ha sido de mucho crecimiento también. ¿Por qué? Porque hacerlo en vivo con otras personas, el tutor tiene que dar ejemplo. Exactamente. O Sí, sea, qué sí o sí chévere. tiene que dar ejemplo. Entonces ya es un Ujú. compromiso conmigo mismo también. O sea, yo no puedo venir a hacer lo mismo que hacía antes, de hacer operaciones y operaciones y luego voy en profit porque habían días cuando era súper indisciplinado que yo arrancaba el día 7 de la mañana, ya tenía 500, $600 en el bolsillo. 11 de la mañana, menos 300. Claro. O sea, no aprendí a controlar eso. Hoy en día Ujú. ya, obviamente, ya tenemos profit. Excelente. Ah, nos fuimos en negativo. No más. Porque algo que entendí también con los días negativos y los días rojos es cuando nosotros estamos negativos, algo que la gente no entiende, es que entre más tiempo tú estés frente al gráfico te fatigas, te cansas. Y comienzas a Dejas de tomar ver cosas. decisiones Ajá. irracionales. Y comienzas a ver cosas en el mercado que no las hay. Ujú. Entonces, alguien me decía, venga, es que usted en el día tome un riesgo del 1% y no tome más. Entonces yo era uno de los que yo dentro de mí yo pensaba, venga, pero si yo voy a arriesgar mañana el otro 1%, pues ¿por qué Pero no lo lo arriesgo arriesgo una hoy? Lo arriesgo de lo una arriesgo vez. una, pues arriesgo el 5% de una vez Sí, porque voy a operar toda la semana, ¿no? exacto. Entonces lo que no entendía era exactamente eso, que cuando Ujú. ya tú estás frente a pérdidas, primero ya tú estás fatigado. Claro. Segundo, ya no la estás viendo clara. Y tercero, ya tienes la presión de la pérdida. Entonces emocionalmente ya no estás fresco para hacer trading. No, y mira que algo pasa, por ejemplo, lo que te decía ahorita, que yo trabajo antes con video y edición y todo eso y grabación. Por ejemplo, cuando uno está editando color, algo pasa muy loco y es que tú te quedas viendo por más de 15 minutos la misma imagen y la empiezas a ver bien. Luego te vas para otro lado y vuelves y lo ves diferente. Eso es porque los ojos se acostumbran a ciertas cosas y lo mismo me di cuenta que pasaba con los gráficos, justamente lo que estás diciendo ahorita. Porque lo que suele suceder es que el ojo se acostumbra y ahorita combinando con la emoción del gráfico y la persona que quiere sobreoperar ve cosas que no están ahí y Exacto. ve patrones, porque Sí, también me pasó en su momento y yo decía, pero es que yo vi esto y luego cuando había tomado la operación era como que, ¿por qué carajos coloqué una operación aquí? O sea, ¿qué sí. sucedió? Y era porque entraba esa parte obviamente emocional combinada con la fatiga que tú dices, así que muy chévere, muy acertado eso. Exacto. Entonces yo le digo a la gente, pues ya tenemos el profit del día, perfecto, no más gráficos. Tenemos el stop loss del día, perfecto, no más gráficos. Al día Ujú. siguiente, claro, al día siguiente vamos a afrontar la misma pérdida, puede ser en porcentaje, pero ¿qué pasa? Ya vamos a venir relajados, frescos, con otra energía, vamos a virar diferente. Entonces vamos a ver el gráfico de una manera distinta Claro. al día siguiente. Entonces, eso es algo, uno de mis consejos más grandes para la gente. Realmente aprendan a conocerse. Aprendan a diferenciar cuando ya no más en el gráfico y no más es Ujú. fatiga. Yo conozco gente, esa es otra de las razones por las que mucha gente pierde en el trading. Los psicólogos, yo escucho hablar de los psicólogos, una de las razones principales es el sobreoperar, ¿sí? Ujú. Y no tener un tiempo, se me fue la expresión en ese momento, pero es un desfase de tiempo. Ok. ¿Qué es un desfase de tiempo? Que la gente está todo el día pegada al gráfico. Ah, claro, o sea, que no tiene su horario operativo fijo. Exacto, no Ok. tiene un horario operativo fijo. Ujú. Esa es otra de las principales razones. Si tú eres un trader que todavía operas en la mañana, operas en la noche, operas en la madrugada, créeme que llegar a ese punto donde vas a llegar con buenos resultados consistentes te va a tomar un camino más largo. O sea, se puede, pero... Se puede, pero te va a tomar un camino más largo porque Ujú. no tiene tu fatiga al final de la semana va a ser tremenda. Entonces, eso te va a costar muchísimo. El desfase del tiempo. Lo segundo era lo que te decía ahora, que la gente no aprende de sus errores, Ujú. ¿sí? La falta de disciplina. Son cosas que la gente todavía tiene que empezar a trabajar muchísimo. Ven, luego cuando te llama esta persona, ¿cómo se llama el que te llamó para darte dinero mientras empezabas a operar nuevamente? Luis. Luis, ¿cuánto tiempo te tomó llegar otra vez al punto de decir, aquí ya soy rentable, aquí ya empiezo y desligarte de eso que estás haciendo con él y empezar a trabajar solo? ¿Cómo fue eso? Casi un año. O sea, un año duraste, ok. Sí. Porque créeme que es lo más difícil, quitar hábitos, Ujú. desaprender.
Cree que cuando uno lleva 2, 3 años cometiendo los mismos errores, inconscientemente, cuando uno ya los lleva de cierta manera al consciente, hay veces en cuando, ¡pum! Vuelve y comete el mismo error, vuelve y caes. Como, pero ya eres consciente de él. Entonces me tomó casi un año porque yo volví a estudiar. Yo aprendí todos los métodos que tú quieras. Todos los métodos que tú quieras. Y si hoy en día me preguntan qué método uso, uso el mismo método con el que empecé. Al que iniciaste, Con el que ¿qué inicié. estrategia usas? Yo utilizo BTM, que es el mismo Marker Maker. Ok, no tengo ni idea, explícame un poquito. Es un método que es de más manipulación institucional. Le Ok, llaman manipulación institucional, pero realmente manipulación son ondulaciones de mercado. ujú, Hay tipos de manipulación, pero el método te enseña patrones específicos que son muy visuales ok. en el gráfico. Entonces, Pero no son patrones armónicos, o sea, no, nada de eso. son patrones de liquidez. Son configuraciones que se dan en el día. Ok, Hay que entender de que el mercado se divide en tres fases. ujú, Está la fase de consolidación, la fase de distribución y está la fase como de manipulación. Entonces, el BTM te enseña desde Londres cómo se prepara el terreno para el día a Nueva York. O sea, cada sesión cumple una una función. función. Entonces, lo que es Asia, la función de ella es acumular Ujú, mercado, acumular. acumular órdenes. La función de Londres es manipular el Manipular. precio, los altos y los bajos, y la distribución de Nueva York es distribuir. Por eso hoy en día me Ok. quedé O operando en sea, Nueva eso es York. básicamente como lo mismo el patrón El AMD. AMD, Ah, ok, exactamente, ya te es el entiendo. famoso AMD, sino que yo le Ujú, enseño a la gente así. La A es Asia, la D es Londres, ajá. y Y la D. la M es Y Londres, la la D es Londres. manipulación, y la D es Nueva York. Ok. ¿Sí? Y por eso me gusta operar Nueva York, porque Nueva York es el que hace la distribución. Ujú. Ese es un tip para la gente que quiere estar en el gráfico a la madrugada operando. ¿Para qué se van a quedar a la madrugada operando si no se va a generar una distribución ahí? Te la va. Claro. Muchas veces la da, pero eso la da de un 90 de un 100%, te da un 10% de las veces. Entonces, el 90% de las veces la da Nueva York porque es donde está Londres y Nueva York juntos. Sí, las dos sesiones solapadas. Entonces, por eso me quedo Ujú. operando solamente en Nueva York. Entonces, ese método te enseña cómo, cómo se consolida Asia, cómo Ujú. te distribuye Londres y cuando ya está con la manipulación de Londres, cómo te va a distribuir el día. Entonces, aprender manipulación de londinense, que es lo que te enseña el método, luego lo combiné con manipulación de New York, cómo no entran los yankees a realmente El a Yankee. sacar, yo le digo los yankees, a entrar a sacar liquidez y a dar el movimiento. Entonces ya uno combina todas esas cositas y ya, o sea, y eso lo opera uno en temporales de M15 Claro. para un gráfico mayor, da incluso para gráficos para direcciones de 3 días. Por lo menos hay un patrón que yo les digo mucho y está en mi canal de YouTube, el video está gratuito, Ujú. que es el famoso stop home. Estafan. Mucha gente habla del stop home, Sacan la liquidez y luego. pero no sabe cómo se configura. Entonces, una clave, por ejemplo, tú tienes Asia. Ujú. Asia prácticamente termina entre 1 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana. Cuando tú veas que entre la 1 de la mañana tú te levantas, no necesitas estar a las 1 de la mañana viendo el patrón. Si tú te levantas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tú ves el gráfico y tú ves que a la 1 de la mañana el mercado en Asia rompió el piso del rango asiático. O sea, Londres vino y rompió el piso, el rango. Ya tú sabes que el Es una mercado va para manipulación. el otro, va para el Ujú. otro lado. Sí o sí. Entonces, tiene un rango. Vamos a ver si me entienden un poquito. Asia tiene un rango. Ajá. Entonces, el rango más o menos son como a 50 pips máximos. Entonces, si el rango asiático tiene máximo 50 pips y te manipula hacia abajo, póngale 20, 30, depende del activo, por lo menos las libras manipulan casi 50 puntos. Entonces, si el mercado a las 2 de la mañana bajó 50 puntos durísimo y a las 6 de la mañana 5 está consolidando por allá en ese punto, tú ya sabes que Ajá. tienes 2 días de dirección alcista. Interesante. Si el mercado bajó Ujú. 100 puntos, va a subir 200 puntos. Si no lo sube en el mismo día, los va a subir al siguiente día, pero lo va a completar. Entonces son Qué tan chévere. visuales que yo se lo explico a la gente y son tan fáciles de entender que uno se lo explica en el gráfico a la gente y uno le dice, mire, usted ve eso en el gráfico y Ya sabes qué es lo que debe ya sabe hacer. para dónde va. Ahora, Ujú. una cosa es tener la dirección y otra cosa es tener el punto de entrada. Entonces aquí es donde viene la estrategia de cómo vas a Claro, porque es entrar. que yo me doy cuenta que eso pasa mucho. De hecho, a muchos de mis alumnos también les pasa y es que aprenden a tomar muy bien la dirección, pero digamos en cierto momento cuando no tienen todavía la experiencia, porque eso es de experiencia, les falla mucho el punto de entrada. Entonces dicen como que, no, es que tengo la dirección todos los días bien, pero no me funciona. Sí, Pero sí. pues es experiencia, o sea, porque al final es como lo que tú dijiste ahorita, somos francotiradores y tenemos que saber en qué momento ejecutar la orden. Porque si se ejecuta, no sé, los que por lo menos yo opero en gráficos de a veces un minuto.
Entonces, si se ejecuta 10 segundos o 20 segundos más allá, ya el gráfico se ha movido a otra posición, ya te cambió la relación, el RR te cambió todo. Entonces, sí, o sea, no se trata solamente de saber la dirección, sino también de saber disparar Claro, en el momento el timing adecuado. es importante, Exactamente. es muy Ujú. importante. Pero, pues, yo que soy un poquito más macro, yo realmente ve mi timing van un poquito más ajustados, más largos. O sea, tú operas en 15 minutos. Yo pero en Es 15 la minutos. mínima que Es la- usas. Ok, y en índice en 5 minutos, máximo, no me bajo de ahí. interesante. No me bajo de ahí porque Ujú. realmente bajarme en pares tan volátiles, algo que yo siempre digo con temporales de M1. O sea, M1 es para la persona que está muy enfocada. O sea, muy enfocada es que realmente tienes que estar ahí a un nivel Pues francotirador. tengo que estar muy pendiente. Ujú. Y ese nivel te lleva a que no te den entradas todos los días. Ujú. El mercado te va a dar una entrada una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, porque tienes que estar en el Es más, momento. más calmado. Exactamente, tienes que Ujú. estar en el momento y en el preciso para poder encontrar un timing que te sirva. Si no, te va a llenar de stop loss. Ujú. Entonces, llegar a ese punto, pues yo le digo a la gente, si no son tan cardíacos para eso, si quieren operar un poquito más porque el mercado se mueve todos los días, súbense un poquito de temporalidad. El timing va a Tiene más ser temporalidad, es más fácil, de hecho, operar. exactamente. Entonces Ujú. yo por lo menos yo tengo una dinámica. Mi nivel de análisis, yo empiezo en gráfico daily, bajo H4, bajo H1 y luego M15. ¿Sí? Yo utilizo el H1 y el H4, el D1 y el H4 es para mirar macro, zonas. Ujú. ¿Sí? El H1 y el M15 mirar el order block y el punto de entrada, mi punto de gatillo. ¿Ya? Y de esa manera utilizo dirección para 2, 3 días. Yo por ejemplo, mucha gente me dice, hey, ¿qué nivel das? Hoy en día me dice mucha gente, acertás mucho, nunca fallás, pero no ven realmente, yo fallo, pero realmente no ven todo el proceso que me tocó llegar hasta ahí. Yo Claro. saqué una data estadística es que yo tengo mis trades consolidados, analizados, qué falló, qué O sea, pasó, qué sabes cuál es hice. tu promedio, sabes todo eso, que es lo que Exactamente. mucha gente no hace. Mucha gente no tiene ni idea cuál es su RR, Ujú. mucha gente no tiene ni idea cuál es su profit factor. Entonces yo hoy en día le digo a la gente, mi profit factor más o menos está en un 75%. Bien. ¿Sí? Y mi RR oscila entre un 3-1, prácticamente es el 80% de mi RR. De ahí para allá, casi un Son 15% otros está entre tres. 6-1, 7-1, diez a Ujú. uno Muchas veces se dan 15-1, pero un 15-1 no se te da todos los días. Claro, no, no. Eso es una cosa extraordinaria, muchas veces se dan en una cosa extraordinaria, pero no se da Ujú. el tiempo. Mi promedio es un 3-1. Yo sé que estoy con un 3-1, 4-1, ya estoy feliz. Es que es suficiente si tienes más de 33% con 1 a 3 era rentable. Exactamente. Ujú. Entonces hay gente que ni siquiera conoce esa data en su propio método. Entonces yo le digo a la gente, saquen una data estadística. Aférrense a los datos que operando con los datos ustedes ya tienen tranquilidad de mercado. ¿Cómo ganan confianza en su proceso? Ustedes Claro. sabiendo realmente cuál. Sí, porque si no, no saben cuántos stop loss van a tener de seguido, cuántas ganancias van a tener de seguido, o cuando tengan varios stop loss no saben cómo controlar eso. Exacto. Claro, es muy importante tener la data. Bien, ahorita que estás hablando de eso, ¿qué fue lo que más te costó a la hora de hacer trading? O sea, como que en el momento de operar, ¿qué era lo que más te costaba o qué fue con lo que más luchaste? Yo con lo que más lucho con la disciplina. Lo mismo, con la La indisciplina. disciplina, pero te puedo decir en cuanto a técnico, la ansiedad Ujú. y estar detrás del mercado. O sea, perseguir el precio en vez de esperar que te llegue donde debe ser. Ok. Exactamente. No esperar la zona. Ujú. Porque lo técnico es muy fácil realmente. Les voy a dar un tip. El famoso Chain of Character que se ha popularizado mucho últimamente, que eso tiene pues muchos más nombres, ¿sí? Tiene miles. Tiene miles de nombres, pero Ujú. para que lo entiendan más, el Chain of Character es un patrón que tiene una efectividad muy alta. Se dan todos los marcos temporales. Y se puede utilizar en trading tendencia como en trading control. Ujú. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Y hay gente que yo les digo a mi comunidad, especialícense en eso. ¿Qué tan difícil es ver un cambio de estructura, esperar el retroceso y entrar? O sea, no Claro. tiene ciencia realmente, Ujú. pero esperen eso. Es el esperar. Esperar que Ya se... que te costaba tiempo, o sea, te costaba mucho tener que esperar a que se diera Yo la muchas veces me corrección. imaginaba el recorrido en mi cabeza y luego pegaba para otro lado. Yo... Claro. Era difícil. Entonces, Ujú. esperar el timing para yo poder entrar me costó mucho en cuanto a mi operativa. Y ya pues cambiar hábitos ya de disciplina y de Ven, control. en cuanto a eso, ¿qué hiciste fuera del mercado para cambiar hábitos? O sea, para mejorar esa indisciplina, para cambiar tu mentalidad, no sé, leías libros, hacías ejercicio, ¿qué hábitos creaste o empezaste a hacer para cambiar eso? Empecé con muchos podcasts. Yo no escuchaba a nadie. Y yo empecé a escuchar a Kevin Trudeau,
creo que ya lo mencioné, empecé a escuchar a este señor Bob Proctor, Ujú. empecé a escuchar pues a otros más psicólogos del tema, empecé a escuchar, hay un psicólogo que tiene que es trader, que tiene canal, entonces también me ayudó mucho a entender un poquito más el tema Ok, y cómo funcionaba, empezar a leer sobre mentalidad, sobre hábitos. Realmente algo que yo no tenía en mente es que primero tomamos la decisión aquí en el nivel inconsciente y luego lo llamamos al consciente. exacto. Entonces, como Ujú. entender que yo tenía que entrenar primero a este señor de acá adentro para que ese jugador número 11 se expresara en el gráfico. Realmente es el que me da a mí el profe en el día, Ujú. porque aquí es donde se almacena la información. Sí, porque el consciente no lo pasa, o sea, ocurre a nivel inconsciente realmente, como Es- cuando uno maneja o está haciendo algo que son reacciones que tienen que ser muy rápidas. Exacto. Entonces, Ujú. algo que por lo menos le escuchaba a Kevin Trudeau que decía, la repetición constante te lleva a la especialización y al hábito. Entonces, algo que me gustó mucho a mí, ¿sí? Era que Kevin Trudeau decía, repítelo una y otra vez. Y repítelo una y otra vez. Cambias tus hábitos, te reprogramas y al mismo tiempo te especializas. Empiezas a Ya. replicar a gente. Entonces empecé a mirar otros traders que operaban de una manera diferente. ¿Sí? Empecé a ver traders institucionales, pues hay muchos referentes en el Ujú. mercado, ¿sí? Entonces, como Vilela, bueno, hay muchos traders referentes, entonces empecé a mirar qué era su pensamiento, cómo lo hacían, y empecé a llevar eso a mi parte, como a tratar de copiar de la manera positiva eso, Sí, como atraer esas cosas a ti, ok. exactamente. Entonces ya iban cambiando cosas, o sea, ya uno se va transformando, el trading te transforma de todas las maneras, se transforma. Dejas de ser una persona, o sea, el trader que era antes, o sea, la persona que yo era antes de ser trader, ahora es totalmente distinto. Diferente. Totalmente, y cada día voy mejorando, voy cambiando más cosas. Y realmente cada día pues voy viendo resultados diferentes. No estoy en el punto que quiero estar porque aún todavía ambiciono muchas más cosas en el proceso, pero cada vez estoy más cerca de ello. Genial. Eso es una motivación grande también para la persona porque pues, te ayuda a crecer como persona realmente. Te cambia y cambia también a los que te rodean. Bueno, Miro, y ahorita ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que apenas están comenzando, que apenas están como en este proceso iniciando, o que de pronto han pasado por algo similar a ti, de lo del fondo, que quebraron? ¿Qué les dirías a esas personas? ¿O qué te dirías a ti mismo en ese momento que estabas como en el punto más bajo? Bueno, primero, para mí mismo, yo le diría a mi yo del pasado, eh, enfoque en el proceso con disciplina. Ujú. Primero, enfoque en tratar de hacer las cosas bien desde el comienzo. ¿Sí? No ir Ujú. detrás del dinero, porque el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. Ok, Entonces, hacer las cosas bien desde un principio, tratar de crear buenos hábitos, tratar de ser consciente a la hora de operar, porque eso es lo que más le cuesta a uno, ser consciente a la hora de operar. Uno es muy inconsciente. Cuando ya tomas la decisión, cuando ya tomas la entrada, es que ya dices, ¿por qué entré? ujú. ¿Por qué tomé esta decisión? Tratar de ser consciente a la hora de operar. ¿Sí? Dos, sus procesos, por lo menos de la gente que está haciendo pruebas de fondeo. Mucha gente se estresa por querer llegar al 8% del primer target, el 5% del segundo target. Y yo les digo, no se preocupen por el porcentaje, así se estén en drop down. ¿Por Claro. qué? Porque ustedes tienen que entrar a su prueba de fondeo y tienen que enfocarse en hacer las cosas bien. Pasar la prueba de fondeo es una consecuencia de eso. Si ustedes no se enfocan en eso, en hacer las cosas bien, pues no van a llegar ni el primer retiro. ¿Por Claro. qué? Porque es que cuando nosotros estamos haciendo una prueba de fondeo y pasamos a la fase de retiro, porque ya las cuentas de fondeo les digo fases de retiro, Ujú. Que es cuando otra fase al final. es una fase más de retiro, cuando Ujú. estamos en ese nivel de la fase de retiro, tus condiciones no van a cambiar. Vas a tener el mismo drop down diario, el mismo drop down Claro. máximo, vas a tener que seguir respetando las mismas reglas. O sea, vas a tener que seguir haciendo lo mismo. Entonces, la gente se enfoca en, tengo que hacer el 8%. Ah, estoy en el menos 3, ya tengo que hacer más. No, haz las cosas bien. Haciendo las cosas bien, viene la consecuencia de pasar la fase. Seguir haciendo las cosas bien, viene la consecuencia de hacer tu primer retiro. Y seguir haciendo las cosas mejor es incrementar ese fondeo. Que pues hoy en día las empresas te dan hasta para 2 millones. Eso es lo más importante. Enfoque 100% en el proceso. El Que el proceso. dinero es una consecuencia y cada día vas a estar escalando más. En 2 3 años no te vas a quedar operando con unos $100. Claro, no. Vas a seguir operando con más capital. Y hoy en día no importa la cantidad de operaciones, importa es el capital, escalar ese capital. Bueno, no, genial. Miro, muchísimas gracias, la verdad,
muy grata esta entrevista, este podcast que hicimos acá. ¿Cómo apareces en redes sociales, en YouTube, para las personas que nos están escuchando de pronto en Spotify? Porque en YouTube vamos a dejar acá abajo las redes sociales de John, pero en Spotify, ¿cómo, pues para decirles cómo te encontrarían en Instagram, en YouTube? Bueno, en Instagram aparezco como John Albarán Trader. Ok. Es el único perfil verificado. John Albarán Que Trader. si no las cuentas falsas y vos, Sí, mejor dicho. sí, sí, sí. Ujú. El John Albarán es J-H-O-N, Albarán con B pequeña y N al final, porque hay gente que me escribe Alvarado. Ya, El ok. John Albarán Trader aparezco en Instagram. En YouTube también aparezco como John Albarán, Profit Action, que después la compañía con mi compañía, Ujú. sí, mi marca personal. Ahí estoy en YouTube, también comparto mucho contenido técnico. Hacemos también algunos en vivos cada jueves Genial. con el equipo, compartimos con la gente, interactuamos un poco. Más que todo me muevo por esas dos. Bueno, no. Bueno, traders, espero que les haya gustado este podcast. Si les gustó, compártanlo en nuestras redes sociales. Nos pueden escribir si tienen alguna duda, alguna pregunta y nos vemos en el siguiente.